Bien, estimado estudiante, vamos a empezar entonces con la actividad de hoy. El tema a tratar es acerca de los triángulos y su clasificación. En este aspecto vamos a encontrar que en la clasificación hay dos grupos. Un primer grupo toma el criterio de los lados. Solamente toma en cuenta los lados y de acuerdo a ello, los nombres van a ser equiláteros, isósceles, escalenos. En cambio, el otro grupo toma en cuenta solamente los ángulos y de acuerdo a ello, los triángulos se llaman rectángulos, acutángulos, obtusángulos. Vamos a ver entonces cada uno de ellos con más detenimiento. De acuerdo entonces a la medida de sus ángulos, encontramos el triángulo rectángulo. ¿Por qué razón? Se le denomina así porque ese triángulo presenta en sus ángulos uno de ellos como el ángulo recto. Al tener el ángulo recto, ese triángulo se llama triángulo rectángulo. Lo que también hay que observar es que en este caso, en el triángulo rectángulo, los nombres que van a recibir sus lados son cateto, los extremos, y el lado que está frente al ángulo recto es la base y se le va a denominar hipotenusa. Esto en el triángulo rectángulo. Tanto el triángulo acutángulo como el triángulo obtusángulo, estos dos también reciben el nombre de triángulos oblicuángulos. Triángulo oblicuángulo. El triángulo acutángulo y el triángulo obtusángulo. Pero es mejor identificarlo como triángulo acutángulo en un caso y en el otro triángulo obtusángulo. Veamos ahora la clasificación de acuerdo a la longitud de los lados. Entonces, un grupo de triángulos se le va a denominar triángulo escaleno. Y va a ser así porque los lados que presenta ese triángulo tienen diferente medida. Ahora ya no tenemos en cuenta los ángulos, sino los lados. Los lados son diferentes. Pero esto va a traer en consecuencia lo siguiente, que al tener sus tres lados diferentes, los tres ángulos que también contiene van a ser de diferente medida. Esa va a ser la consecuencia. Y es importante observarlo esto cuando tengamos que operar y trabajar los ángulos. Un detalle también importante es que a los lados generalmente les colocan una señal o una indicación, un pequeño gráfico. Puede ser una línea, puede ser un círculo, un rectángulo, pero son detalles que se colocan para poder indicar acerca del lado. En este caso, al tener tres detalles diferentes, un circulito, una línea y aquí como un rectángulo, entonces está significando que esos tres lados tienen diferente medida. Encontramos también el triángulo isósceles. El triángulo isósceles es aquel triángulo que va a tener dos lados iguales. Cuando hay en el triángulo dos lados iguales, vamos a denominarle triángulo isósceles. En el gráfico muchas veces también no solamente ponen la cantidad, lo que mide, sino también encontramos este pequeño detalle que colocan como gráfico. Puede ser en este caso tipo resorte, puede ser una línea, un punto, pero debe ser en ambos lados indicando que son esos lados iguales. Ahora, lo que hay que observar es que también en el triángulo isósceles se presenta que al tener dos lados iguales también va a tener dos ángulos iguales. Y esos dos ángulos iguales van a estar en el lado de la base. Hay que observar esto, por favor, y recuerden esta situación. En el lado de la base están los dos ángulos que son iguales. Y finalmente vamos a encontrar el triángulo equilátero. El triángulo equilátero es aquel triángulo que tiene tres lados iguales. Tienen la misma medida en el lado, exactamente iguales. Es decir, si en un lado vale 10 centímetros, en el otro lado debe valer 10 centímetros y en el otro lado también 10 centímetros. Los tres lados iguales. Pero también esto va a traer en consecuencia de que sus ángulos que contiene ese triángulo equilátero, sus ángulos también van a ser de la misma medida, van a ser iguales. Es importante observarlo esto. Con esto, querido estudiante, nos detenemos ahí y vamos a continuar con la segunda parte.